El Banco de Reservas concluyó con éxito su Expo Móvil 2017, cerró con solicitudes de financiamiento superiores a los 6.000 millones de pesos, equivalentes a 5.000 vehículos de diversas marcas y modelos. Clientes se mostraron satisfechos con las facilidades ofrecidas en esta versión de la feria. Nos fuimos por un Jeep Cherokee Summit. Hace mucho que lo teníamos en la mira y pensábamos que ahora era el momento correcto de hacerlo, y realmente el Banco Reserva nos dio muy buena tasa, nos sorprendimos con la tasa que salió. Con esta feria hemos dinamizado el parque vehicular, el mercado de vehículos de la República Dominicana. Sentimos una fuerza, una energía, un deseo del pueblo dominicano de tener su vehículo. Estamos muy satisfechos con las condiciones, con la acogida del pueblo dominicano, y creo que sí, que esta feria es con creces la mejor feria Expo Móvil que hemos realizado. Más de 200 concesionarios y dealers participaron en el evento que concluye este domingo. Para vehículos de uso personal, las tasas ofrecidas oscilaban entre 6.76% fija a 6 meses hasta 9.76% a 5 años. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario informó que ganaderos de Partido Dajabón fueron beneficiados con un financiamiento de 20 millones de pesos producto de una visita sorpresa del presidente Danilo Medina. Funcionarios de la entidad fueron al lugar a dar seguimiento a las disposiciones. El Ministerio de Industria y Comercio emitió una nueva resolución sobre manejo de seguridad en plantas de gas licuado de petróleo, GLP, y otorgó un plazo de 6 meses para realizar y depositar un análisis de evaluación de riesgos ante la Dirección de Hidrocarburos y otro plazo de 6 meses para adecuarse a los resultados de ese análisis. En el artículo 12, la resolución dispone que los titulares de plantas envasadoras deberán contar con una póliza de seguros de responsabilidad civil que garantice cobertura frente a terceros en sus bienes y personas por daños sufridos como resultado de sus actuaciones u omisiones. Tania Nivar, 1+1. Tenemos que agradecer la presencia del doctor Félix Damián Olivares, que es abogado penalista y un gran conocedor del Código Procesal Penal. Fundamentalmente, parte por la elaboración. Eso es, pues digo, yo no quise decir me acusan de los autores. Me acusan de eso, sí. Félix, en el caso concreto, ahora que se está manejando de Junior Ramírez, quisiera preguntarte tu opinión como penalista de cómo tú entiendes que se ha manejado, la valoración del manejo por parte de la Fiscalía. Yo quiero, antes que nada, decir que cuando hay un caso en curso, uno tiene que hablar en términos hipotéticos, sin adelantar juicios. Exacto. De culpabilidad o de inocencia, sino tratar de manejar los datos como cosas. Exacto. Es decir, las informaciones como cosas, como objetos. Yo creo que, digamos, cabe señalar la rapidez, la eficacia en que se siguieron las pistas y las indicaciones de por dónde venía, digamos, este hecho ominoso, un hecho espeluznante, trágico, impensable en esta época, pero lo que ha estado, digamos, lo que cayó mal en su momento, lo que fue el que se haya puesto énfasis. El motivo. En el supuesto móvil, en el alegado móvil, porque si nos vamos al fondo de la cuestión, todo se reduciría a una práctica político-administrativa de corrupción. El fondo sería la corrupción, porque no habría chantaje si no se da un escenario de corrupción, no habría esa determinación si no se entendiese que esos espacios serían un feudo, una especie de feudo, porque estamos en una república feudilizada en donde la forma de hacer política conlleva a que usted reparta premios, que usted le otorgue tal institución a tal aliado, a tal movimiento, a tal compinche. Para que resuelva. Es decir, lo que ha ocurrido para que resuelva su situación. Entonces, esa forma, digamos,
de ver el Estado y de ver la política como un sistema de despojo, Ajá. de botín, como decía el buen amigo Raimundo Amaro Guzmán, el sistema de despojo, de ver la administración pública como eso, es lo que nos lleva a estas situaciones de gangsterismo, de mafias, un esquema realmente penoso. Con relación digamos, a la solución y al manejo del caso, ha habido eficiencia, ha habido un desenfoque que yo quiero atribuírselo y se lo atribuyo específicamente en esa fase tan temprana a la Policía Nacional, porque usted sabe que el policía tiene un olfato para interpretar la voluntad del poder, la voluntad que viene de arriba, y entonces sobre esa premisa elabora ese comunicado, que tuvo a bien leer. ¿El comunicado? Sí, No lo elaboró la policía. Eso lo elaboró la Procuraduría. Sí, pero la Procuraduría General de la República. Pero con el auxilio, básicamente, o con la información que le da la policía. insumo que le da la policía. policía. Pero la orientación fue, a la policía se le atribuyen muchas cosas a veces que corresponden al Ministerio Público. Pero en este caso yo entiendo que quien leyó el comunicado no es para nada responsable de su contenido, porque es una persona bastante profesional, bastante coherente. Se lo hizo la Procuraduría General de la República. Bien, eso. Délo por seguro. Tú tienes más fue la información. Procuraduría la que mandó el comunicado a los Bien, medios de comunicación. Pero fuera de eso, fuera de colocar el énfasis, yo creo que ha habido mucha eficiencia, hemos visto el uso de la tecnología, cómo la tecnología ha permitido que ese crimen espantoso, preocupante, ominoso, porque uno inmediatamente se trasladó a los 12 funestos años del balaguerato. O sea, uno se trasladó a esa forma porque la misma forma de lanzar el cadáver a un lugar que se sabía que se iba a aparecer, que se iba a encontrar, y el mensaje encadenado. Y la toga que le pusieron. La toga, o sea, todo ese tema. Está bien. Fue bastante... Pero, Damián, pudiéramos decir semiótico. Damián, sí. ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana? Que los hechos de corrupción ahora se están asociando con el crimen, el asesinato. Fíjate que en la propia ONSA hay un subdirector que está implicado en un caso de sicariato, un subdirector, y ahora implicamos al director y a sus principales colaboradores dentro de esta institución. Mira, yo quisiera, o sea, a llamar la atención sobre el tema a que me refiero. La política, la forma de hacer política clientelista, sobre la base de mucho del uso de dinero, la política como, diría, o sea, el buen amigo, este autor, el que escribió Julius Fusic, ya en la época de Julius Fusic, en reportaje a pie del patíbulo, él decía que la política no podía ser algo mercantilista, y me explico. Es decir, tú no puedes ofertar candidaturas como si fueran un detergente. Tú no puedes ofertar candidaturas como si fueran un producto cosmético. Y resulta que aquí se fabrican figurines y personajes a través de la publicidad, a través de la promoción, a través del que da. Entonces, ¿qué es lo que eso conlleva? Que cuando la política tiene esos elevados costos que tiene, el hacer política, el ofertar un programa, conlleva tanto dinero. ¿Quiénes acceden a la política, Adalberto? Acceden, ¿quiénes? Los que tienen negocios de estilo oligopólicos o monopólicos, los empresarios del gas, las bancas de apuestas, de rifas, ¿quiénes más? Los narcotraficantes. El que tiene recursos que no los ha trabajado. Los funcionarios gubernamentales, hay que decirlo también, incluyendo los legisladores. Pero fruto de la corrupción, claro, y fruto de esquemas de clientelismo, como es el llamado Fondo Social, Fondo Congresional de Desarrollo Social, el barrilito y el cofrecito. Es decir,
Esas formas de conseguir ingentes recursos para poder hacer una oferta es lo que conlleva la degradación de la vida pública en la República Dominicana. Y hasta que nosotros no revisemos, a propósito de la ley de partidos y de la ley electoral, topes, límites a las donaciones, al gasto en materia de campaña electoral, será imposible cambiar eso. Vamos a tener... Pero ¿qué piensa de la política del gobierno frente al tema de la corrupción? Aquí se ha hablado de que hemos avanzado muchísimo, elaborando leyes, elaborando reglamentos, creando comisiones para prevenir y castigar la corrupción. Sin embargo, lo que estamos observando en la práctica es la ineficacia de todo esto y sigue la corrupción. Ahí, ahora mismo, ahora tenemos 11 expedientes gruesos de corrupción que han trascendido en la opinión pública y algunos de ellos salpicados por la sangre. Mira, lo primero es que la posición del máximo, digamos, del jefe de la administración pública desde un principio y el presidente de la República fue de que él no iba a tirar piedra hacia atrás, de que no le hablaran de los casos de corrupción, que qué es lo que la gente quiere ver. Quiere ver, hacia adelante no está tirando quería tampoco. ver sangre. De hecho, ahí llegó la sangre que de un modo u otro salpica al sistema político, porque aunque no pueda asociarse eso a una voluntad, digamos, del Ejecutivo, sí está vinculada a ese esquema de repartición de despojo. Entonces, con relación al tema de la persecución específica de la corrupción, tiene que haber una voluntad. Existen los instrumentos, tal como en su día dijo la licenciada Jenny Berenice Reynoso, la legislación necesita ser adecuada, más específica, viendo todas las variantes, pero más que ello, y además de ello, hace falta voluntad. Y está claro que el PETCA tiene menos capacidades de investigación, sea por los recursos, sea por la centralización, sea por la politización, porque es una dependencia del procurador, menos capacidad que muchos programas de investigación periodística o claro, que de un abogado particular, sí, porque resulta que este ilustre abogado iba tras la pista correcta en una serie de hechos y hoy las noticias dan cuenta de suplidores que tenían prácticamente un monopolio y de prácticas corruptas al interior de esa y de otras instituciones. Entonces, cuando nosotros tenemos, fíjense un punto, en otros países la policía investiga los hechos de corrupción porque la policía se entera de todo. Aquí no. Aquí la policía, los crímenes y delitos contra la propiedad no cubren los crímenes y delitos contra la propiedad pública prácticamente. Es decir, nosotros no tenemos... ¿Y qué son subalternos? Pero subalternos porque quieren, porque ellos debían tener, en base al principio de legalidad, de objetividad y de neutralidad política, la policía debe investigar a todo el mundo. Aquí no hay nada que el DNI no se entere. El DNI se ha enterado. El DNI es una dependencia del Poder Ejecutivo. Correcto, entonces es la politización y los esquemas de corrupción a los más altos niveles lo que lleva a este estado de impunidad que ha motivado todo este reclamo ciudadano, esta expresión ciudadana que se llama Movimiento Verde. Félix, desde una perspectiva de un penalista, ¿cuáles pudieran ser los temas o los cuestionamientos que debiera hacerse en este proceso de investigación? Cosas relevantes que tú dices, caramba, digamos, ¿por qué no por aquí? En un tema como este, las preguntas que tienen que establecerse es a quién beneficia el crimen, quién querría el crimen como suyo, qué vínculos existe, cuál es el cuadro fáctico de autoría y participación, qué cuota corresponde a cada quien en esos hechos. Eso es básicamente lo que se va a pedir y eso va a ser determinado en los tribunales. Los jueces, los fiscales y las defensas en ese debate podrán establecer qué grado, qué cuota de participación tuvo cada quien en esos hechos o habría tenido cada quien en esos hechos. Eso es lo que penalmente habría que cuidar.
me hay imagino. un punto, la gente ha dicho, bueno, pero que el Ministerio Público ha filtrado mucha información. Claro, en los casos en que se involucran funcionarios públicos o afectación al patrimonio público o afectación a los derechos humanos, la misma legislación prevé que haya mayor flujo de informaciones siempre y cuando los detalles e informaciones que se ofrezcan no perjudiquen el proceso de investigación. Por ejemplo, con la cuestión del dinero, se dice que hubo un adelanto, un acuerdo de 4 millones y un avance de 1. Yo creo que es importante decir, bueno, ¿y de dónde salió ese 1? Eso es parte de todo el tema, porque de hecho se habla de que hubo un préstamo, de que se habría entregado. Los familiares de este malogrado joven abogado y periodista lo niegan. De hecho, hay un video en una estación de servicio en la avenida Rómulo Betancourt, en donde se plantea que el vehículo no era el vehículo de él, dice el hermano, que era otro vehículo. Y yo creo que obviamente alguien suministró informaciones, alguien de los que estaría involucrado en el crimen suministró informaciones. Se dice que en un momento este señor iba a ser testigo y luego la Procuraduría decide, la Procuraduría General de la República decide que él sea también encartado o imputado en el caso. Yo creo que en aras de solucionar el caso, el Ministerio Público tiene que llegar a los acuerdos que sean menester para que los autores principales puedan responder por un crimen tan espeluznante, porque quede todo claro, porque la sociedad dominicana no puede quedar con esa sangre sin ser fruto de una catarsis, porque no podemos tener ese tipo de crímenes de nuevo. Don Félix, pero en Damián, definitiva, lo que yo creo que tiene que haber un cambio en la forma de hacer política, tiene que haber un cambio del régimen político y de la relación con la cosa pública. Entonces, tiene que haber un manejo pulcro y eficiente del Estado y no un Estado feudalizado en donde se repartan como premios determinadas dependencias. Bueno, muchísimas gracias, Félix Damián Olivares, por haber compartido. Olivares acá. Grullón. Olivares Grullón. Penalista, abogado penalista, coautor del Código Penal que ahora mismo rige en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Siempre. Y a ustedes no se vayan, que tenemos más.